España, su sistema financiero no ha sido equitativamente tratado por la Autoridad Bancaria Europea en este ejercicio. La banca española ha sufrido un trato discriminatorio respecto a gran parte de la banca europea. Además, los continuos cambios en la consideración del capital introducen inseguridad jurídica, que es imposible de gestionar. No se entiende que a efectos del ejercicio de recapitalización no se hayan considerado en el capital de las entidades españolas las obligaciones necesariamente convertibles en acciones, que como su nombre indica no es una cuestión jurídica, es solamente descriptiva en su nombre, son necesariamente convertibles en acciones. Es igualmente discutible la no consideración de provisiones anticíclicas y es muy dañino, como se ha demostrado, muy dañino, la valoración a mercado de deuda pública adquirida a vencimiento, que de acuerdo con la regulación vigente no debería ajustarse a su valor. Con todo ello, el Banco Popular, como ha declarado, cumplirá a 30 de junio de 2012 con los requerimientos de la Autoridad Bancaria Europea a través de diversos mecanismos que tiene disponibles, como son la propia generación orgánica de beneficios y de capital consecuentemente del banco, la potencial conversión de las obligaciones convertibles ya emitidas y la optimización en la gestión del balance. Volviendo a la evolución de la crisis política del euro, durante los últimos tiempos la presión a la que nos ha ido sometiendo la dureza de la crisis, especialmente en el sector financiero, ha ido increciendo, hasta alcanzar cotas insospechadas. Si desde el inicio de las turbulencias en los mercados la prima de riesgo exigida por los inversores internacionales ha sido el termómetro de la situación, hace apenas un mes superó los niveles considerados sostenibles para cualquier país. Como saben, financiarse a tasas del 7% para el Estado, con una prima de riesgo por encima de 500 puntos básicos, como ocurrió hace unas semanas, es asomarse al abismo. Ahora la presión de los mercados de deuda se ha relajado ligeramente. A ello han contribuido, desde luego, los acuerdos alcanzados por los países europeos en la cumbre del pasado 8 de diciembre, que incluyen propuestas para trabajar en 3 líneas de actuación. Un nuevo pacto fiscal basado en un exhaustivo control del déficit, una mayor coordinación de las políticas económicas y el desarrollo de herramientas para la estabilización de los mercados. Estas propuestas van en la dirección adecuada, la de dotar a la moneda única de un grado de integración fiscal imprescindible. No obstante, requerirá un largo plazo de ejecución, mientras la inestabilidad va a persistir. No hay que bajar la guardia, desde luego, ya que el panorama económico en Europa es enormemente complicado, con la economía española todavía muy renqueante en sus tasas de crecimiento y con altas posibilidades de volver a entrar en recesión. Además, se pone de manifiesto la necesidad de que a las medidas de largo plazo que se han adoptado se unan otras de corto plazo que estabilicen de una vez la deuda soberana. Para que los inversores crean la declaración hecha por los dirigentes europeos de que la deuda de los países del euro es realmente libre de riesgo y que la implicación privada en el rescate griego fue realmente una excepción, en el corto plazo necesitamos de algún mecanismo de intervención que pueda responder a los ataques que potencialmente puedan sufrir los países más expuestos al contagio en su esfuerzo por ejecutar las reformas estructurales necesarias. Además, a nivel nacional, se requieren medidas audaces y reformas por parte del nuevo gobierno. Es decir, se requiere que España haga sus deberes, siga el proceso de consolidación fiscal y ejecute las reformas estructurales necesarias. Además, será necesario tomar medidas de estímulo del crecimiento económico en el corto plazo. Respecto a las reformas, ayer el candidato a la presidencia del gobierno habló de la necesidad de acelerar la reestructuración del sistema financiero, como saben, a través del saneamiento de los balances y las consecuentes operaciones de concentración. El sector ha hecho un importante esfuerzo de saneamiento hasta la fecha, constituyendo provisiones por encima de los 100.000 millones de euros, un 10% del Producto Interior Bruto de España. En este proceso, los bancos españoles han constituido sus provisiones contra su cuenta de explotación. Los bancos no han recibido ayudas públicas de capital. No solo no las han recibido, sino que han contribuido a soportar el coste de esta reestructuración a través del Fondo de Garantía de Depósitos, cuyas aportaciones van a ser multiplicadas por 3, al menos. Este fuerte proceso de saneamiento no ha sido suficiente para acelerar la salida de los inmuebles adjudicados, es verdad. En este sentido y en nuestra opinión, efectivamente será necesario poner en el mercado
cuanto antes todas las entidades que tengan problemas de viabilidad, debido a su incapacidad para generar beneficios de explotación suficientes, tanto para soportar las provisiones necesarias como para retribuir adecuadamente el capital invertido en estas instituciones. En este contexto, si se optase por la creación de un banco malo, este no debería tener carácter ni obligatorio ni generalizado, porque no discriminaría entre las entidades que han hecho su trabajo y las que no lo han hecho. Al tratarse, además de un mecanismo de ayuda, su funcionamiento debe estar sometido a condiciones estrictas. En este contexto de reestructuración, la creación de un banco malo debería circunscribirse a su utilización como herramienta que facilite la puesta en el mercado de entidades no viables, de tal forma que el banco malo sirva además a la finalidad de ajustar el excedente de capacidad del sector. Efectivamente, con entidades más rentables, fiables y sólidas, será posible que haya más actores en el mercado capaces de proveer de crédito a la economía. Pero por lo que respecta a la circulación del crédito, también será necesario continuar el proceso de desapalancamiento iniciado por las entidades españolas, reduciendo sus necesidades de financiación en mercados mayoristas. Solo una mejora en los datos de crecimiento del país permitiría acelerar ese proceso por la vía de incrementar el denominador del endeudamiento, el PIB, es decir, para reducir el apalancamiento de la economía española, el nivel de endeudamiento. Hay básicamente dos vías: uno, reducir el volumen de crédito, pero hay otra que es mejorar el denominador sobre el que se calcula, y en definitiva apostar por el crecimiento. En otro orden de cosas, en Banco Popular estamos haciendo nuestro trabajo. Desde el principio, en Banco Popular teníamos claro que la profundidad de la crisis nos obliga a anticiparnos y actuar con una estrategia en dos direcciones. Por un lado, debíamos trabajar para reforzar aún más el balance del banco. Por otro, teníamos ante nosotros una oportunidad para actualizar los acuerdos con nuestros socios históricos. Esas dos líneas de actuación desembocarían en un banco más fuerte. En los últimos años nos hemos adelantado a la competencia. Permítame que enumere algunas de nuestras iniciativas para combatir la crisis y salir de ellas más fuerte. Por el lado del refuerzo del balance, hemos priorizado la actuación sobre nuestros tres pilares fundamentales: solvencia, liquidez y un modelo de negocio diferenciado basado en la fortaleza comercial. Precisamente la solidez de nuestro balance nos permite ahora ser protagonistas en la reestructuración del sector financiero español. Uno de nuestros pilares fundamentales es la solvencia. Pues bien, Banco Popular es uno de los líderes en solvencia de la banca española. Tenemos una posición muy fuerte de capital de máxima calidad. Durante los últimos 3 años hemos elevado el ratio en casi 300 puntos básicos, desde el 6,78 al 9,76 de capital de máxima calidad. Con ello nos hemos anticipado a la hora de empezar a adaptarnos a los nuevos requisitos regulatorios que exigirá Basilea III. En cuanto a liquidez, nuestra situación es holgada. Desde el principio nos propusimos el objetivo de reducir la diferencia entre depósitos y préstamos, lo que se llama gap comercial, y hemos pasado de una tasa del 221% al 138% durante los últimos 3 años. Es decir, ahora la diferencia entre el crédito a la clientela y el crecimiento de los recursos de nuestros clientes minoristas es mucho menor, y esa reducción significa, como es lógico, que tenemos menos necesidad de apelar a la financiación de los mercados mayoristas. Disponemos además de una segunda línea de liquidez de casi 12.000 millones de euros, que equivale a los vencimientos previstos en los próximos 3 años y que permitiría afrontar una situación todavía de mayor estrés en los mercados. En tercer lugar, nos hemos cuidado mucho de reforzar otro de nuestros pilares fundamentales. Los viejos banqueros comerciales decían que un banco tiene básicamente 3 palancas de gestión: el capital, de las que les he hablado, la solvencia, la liquidez, y la tercera, la acción comercial, la gestión comercial, que la red comercial siga siendo una red activa en tiempos de turbulencias. Desde 2010 hemos captado más de medio millón de clientes, de los que casi 100.000 son pequeñas y medianas empresas, como prueba de este refuerzo de la acción comercial. Nuestro modelo de negocio nos asegura además fuertes ingresos recurrentes. A este respecto, la fortaleza de la explotación del banco pone de manifiesto que lo que determina la capacidad